carecen de pared celular. Perfecto. Carece de pared celular. ¿Puedo teñirla con la tinción de Gram? O no, pues no tiene pared. Muy bien. Otra pregunta. ¿Puedo darle beta-lactámicos? No tiene pared. Sí, sí. Sí. Es ¿Qué me gram dicen? negativo. ¿Le doy beta-lactámicos? No. Yo pienso que sí, porque no tienen pared, son gram negativos y la mayor parte de los gram negativos son resistentes, son fuertes, entonces pienso que Ok. Alex dice que sí le da beta-lactámicos. ¿Qué me dicen los demás? Yo pienso que no, ¿Por qué? porque el beta-lactámico no actúa directamente contra la pared y de esa Muy forma los bien. elimina. A eso quería llegar. Entonces, si actúa contra la pared, ¿esta mi bacteria tiene pared? No. No. Entonces, ¿le puedo dar beta-lactámicos? o sea, No. no tiene nadie de pared a comparación de las otras tienen aunque sea un poquito y por el hecho de que tienen un poquito por lo menos, entonces sí o sí se les daría no, no es que sí o sí, pero se le podría dar un beta-lactámico. El Sí, pero esta beta-lactámico, no tiene pared, carece de pared, no la desarrolla. Ok, está bien. ¿Listo? Entonces ya saben, ya no saben solamente una característica, sino que ya conocen tres características del micoplasma. No tiene pared, no le puedo hacer tinción de Gram y no le puedo dar beta-lactámicos. Entonces, si alguna vez tienen una infección por micoplasma, no le den penicilina, no le den cefalosporinas, porque donde actúan en la pared, ¿contra qué va a actuar si no tiene pared? ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, es por eso que yo siempre les digo que la parte de microbiología, tienen que ir sumando toda la información. ¿Listo? No se pueden olvidar, o sea, ya han estudiado para el primer parcial, les ha ido bien, he visto algunas notas muy buenas, les felicito a esas personas, he visto otras que todavía no les ha ido tan bien como yo esperaba, pero, o sea, ya van por el camino, pero no tienen que olvidarse. Todo lo que están aprendiendo en un punto no lo pueden olvidar porque se va juntando. ¿Listo? La siguiente semana, por ejemplo, bueno, de aquí a 2 semanas, van a haber otras 5 o 7 gram negativas. Y ya tienen que ir asociándolas. ¿Cuáles son negativas? ¿Qué tipo de tratamiento doy? ¿Cuáles son positivas? ¿Qué tipo de tratamiento doy? Y vamos a ir mezclando enfermedades. ¿Listo? Entonces, tienen que tener todo lo que yo hemos avanzado muy fresquito en la cabeza para que puedan seguir absorbiendo, obteniendo más información. ¿Ok? Los micoplasmas. Los micoplasmas tenemos 4 tipos que pueden producir enfermedades en el ser humano. El neumonía, que está asociada a la neumonía y también asociado a infecciones articulares. Aquí tenemos a otra que me puede producir enfermedades articulares. Esta es la tercera. ¿Cuáles son las 2 primeras? cómo dijo doctora? Esta te puede producir alteraciones en las articulaciones. ¿Listo? Esta es la tercera bacteria que te puede producir algún tipo de artritis. ¿Listo? ¿Cuáles son las 2 primeras? Esta es la tercera. Ya hemos visto 2. El hemófilus también ¿Ya? va a las articulaciones. Y una más. Muy bien, Christopher. A una que hemos visto la anterior semana. Streptococcus pneumoniae. Muy bien. El neumococo también me puede producir algunas alteraciones articulares, ¿verdad? Entonces ya tenemos 3 bacterias que me producen alteración o daño a nivel de las articulaciones. ¿Ven por qué les digo que la información cada vez se va a ir sumando más y más y más? Ahora,
El Mycoplasma hominis está asociado a las infecciones en el puerperio. El puerperio es el periodo que pasa después de que una mujer da a luz, ¿ok? Entonces, está asociado a la fiebre puerperal y también está asociada a infecciones en las trompas uterinas, o sea, una salpingitis. El ureaplasma está asociado a la uretritis no gonocócica en los varones y me puede producir algunas neumopatías, o sea, infecciones en el pulmón en los recién nacidos prematuros. Y el Mycoplasma genitalum está relacionado también con lo que es el Mycoplasma pneumoniae y también puede producirme infecciones en el tracto genitourinario. Al ureaplasma urealítico lo vamos a ver cuando en el tercer parcial. ¿Listo? El hominis no es tan frecuente. Y el genitalum es la suma entre estos dos. ¿Ok? Entonces, no tiene una estructura muy rígida, por lo tanto, tienen algunas formas distintas o variadas. Son pleomórficas. ¿Listo? No tiene una pared. Entonces, solamente están cubiertos por una membrana unitaria trilaminar que está formada por ésteres de esterol. ¿Listo? Por un tipo de colesterol. Son absolutamente resistentes a la penicilina. ¿Por qué? Porque no tienen pared. Entonces, lo que se hace con estas es darles lo que es las tetraciclinas o los macrólidos. La tetraciclina sí se usa en algunos casos como segunda opción. De primera línea van a estar los macrólidos, de segunda línea la tetraciclina. ¿Ok? Entonces, la morfología no lo vamos a poder teñir con la tinción de Gram. Entonces, lo que generalmente se hace es medios especiales, como es una detección en campo oscuro o la inmunofluorescencia, o usar los colorantes de Giemsa para poder pintarlos y que se pueda visualizar. El cultivo también es un tanto distinto. ¿Por qué? Porque no crecen en un medio normal. Se dice que los micoplasmas son únicos en la microbiología. ¿Por qué? Porque no tienen pared. Son muy, muy pequeñitos y necesitan medios de cultivo muy especiales. Si yo fallo en mi medio de cultivo, no va a crecer. Cualquier cambio que yo realice que esté mal, mi micoplasma no crece y no se desarrolla. ¿Listo? Entonces es por eso que el cultivo no es un método de diagnóstico efectivo para el micoplasma. Entonces no piensen en hacer cultivos para micoplasma. Es muy difícil y las probabilidades de que el cultivo falle son mayores. ¿Listo? Pero ya saben por qué los micoplasmas son únicos. Entonces, ¿qué voy a hacer para el diagnóstico? Serología. ¿Ok? Entonces, el micoplasma ha ingresado al cuerpo del hospedador, ¿ok? Se contagia de persona a persona por las gotitas de saliva. Ha ingresado. Lo primero que va a producir es una citotoxicidad directa. Va a empezar a producir lo que es el el peróxido de hidrógeno y los radicales de superóxido. Esto me va a producir una destrucción celular, una citólisis. Aparte, va a haber una formación de lo que son los antígenos anticuerpos, los inmunocomplejos. Esta bacteria necesita ingresar dentro de mis células para poder reproducirse y poder robarle los nutrientes. Entonces, de esta manera va a evitar la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? El marcado. Entonces, cuando vengan mis monocitos e intenten fagocitarla, está escondida al interior de mis células. Y al mismo tiempo, mientras esté escondida, va a empezar a robarle todos los nutrientes. Y la célula va a llegar a morir. ¿Listo? Es más frecuente asociado a neumonías a niños entre los 5 y los 20 años de edad, pero eso no significa que solamente me va a producir enfermedades en este rango etario, me puede producir enfermedades en las distintas épocas de la vida, ¿ok? Pero es más frecuente entre los 5 y 20. Es transmitida de persona a persona a través de la vía respiratoria. Una vez que ingresa, me puede llegar a producir una faringitis, una bronconeumonía o una neumonía atípica. ¿Y cómo voy a contagiar la enfermedad? De la misma manera, por las gotitas de saliva. La clínica. La clínica, a pesar del daño que me va a producir en mis células epiteliales, las células de la tejido, bueno, en mis células de lo que va a ser mi sistema respiratorio, no va a producir una sintomatología muy marcada. Generalmente vamos a tener pocos síntomas. ¿Listo?
Entonces podemos ir desde un estado asintomático, o sea, un portador que no va a presentar síntomas, hasta una neumonitis grave. Esta neumonitis va a ocurrir en pacientes que tengan el sistema inmunológico muy comprometido. Puede llegar a producirme un ataque al sistema nervioso central. Y también una anemia hemolítica. Cuando llega el torrente sanguíneo, me va a producir alteraciones en mis glóbulos rojos. Y me puedo producir muchas alteraciones cutáneas. El periodo de incubación puede ser de 1 a 3 semanas. Cuando va a ir hacia los pulmones, el paciente va a estar con malestar general, va a tener fiebre, faringitis y tos. En un inicio, esta tos es no productiva, o sea, no hay formación de moco. Pero mientras más tiempo pase el paciente sin tratamiento, por lo que son sus radicales libres, con superóxido que está produciendo dentro de mis alvéolos, va a empezar a producirles una lesión o daño y voy a tener un esputo hemoptoico. ¿Qué es hemoptoico? Con sangre. ¿Qué se llama esto? Hemoptisis. ¿Qué es hemoptisis? Estoy sacando flemas manchadas con sangre. Y además va a venir acompañado de dolor torácico. Entonces, en un inicio, no va a presentar mucha sintomatología. Mientras más tiempo yo le deje estar en los pulmones de la persona, la sintomatología va a ir incrementándose. Y cuando yo saque rayos X, voy a observar o voy a evidenciar un síndrome de condensación pulmonar. ¿Listo? Tiene un periodo, es como que autolimitado, va a reproducirse de manera muy acelerada durante 4 semanas. Después de esto, va a ir disminuyendo su reproducción y el paciente va a empezar a mejorar, con o sin tratamiento. Pero obviamente, siempre tenemos que hacer tratamiento para evitar o prevenir posibles consecuencias o complicaciones. Los pacientes no van a morir a causa del daño que produce en los pulmones, sino que van a morir por una insuficiencia cardíaca. Las complicaciones son poco comunes, a veces puede producir una anemia hemolítica. Primero empezaría con una neumonitis y luego una bronquiolitis y de ahí va hacia el torrente sanguíneo. Hemos dicho que también me va a producir algunas alteraciones en la piel, lo que me va a dar es el eritema multiforme y también me puede llevar a cuadros de meningitis, meningoencefalitis, mononeuritis, polineuritis, alteraciones a nivel del miocardio con miocarditis, pericarditis, artritis y pancreatitis. Como les decía, es poco común pedir una prueba de cultivo porque no crece bien en el cultivo. Esto tiene que ser un laboratorio muy especializado para poder realizar el cultivo de forma correcta. Entonces, ¿cómo voy a llegar al diagnóstico? Serología. Voy a hacer búsqueda de antígenos anticuerpos o también puedo hacer la técnica del PCR para encontrar el material genético de la bacteria. Como primera línea en nuestro medio son los macrólidos, ya sea la eritromicina o la acitromicina, o lo que son las fluoroquinolonas. Las tetraciclinas no son tan usadas porque son muy gastrolesivos. Las infecciones por el Mycoplasma pneumoniae son endémicas en todas las partes del mundo, pero son más frecuentes en niños entre 5 y los 20 años de edad. Entonces, a veces tal vez ya nos hemos enfermado y ni cuenta nos hemos dado. Una vez que nos enfermamos, no vamos a generar memoria de por vida, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, pregunta con el micoplasma. Doctora, una consulta. ¿Cómo podemos saber que una persona tiene micoplasma a través de una radiografía de tórax? La de rayos X de tórax lo vamos a ver la próxima semana. Tengo algunas imágenes para que ustedes puedan ver y diferenciarlas. Entonces la próxima semana nos va a explicar mejor, perdón. Sí, la parte de rayos X, porque tenemos que acabar tuberculosis más para poder diferenciar entre todas las bacterias que están más frecuentemente asociadas a patología pulmonar, ¿ok? Está bien, doctora. ¿Alguna otra pregunta? A la 1, a las 2, a la 1, 2, 3. ¿Cómo van en sus clases de inglés? ¿Qué digan, pues? ¿Van bien? Terrible. Terrible esa sinceridad. Porque ahora van a ver un video con audio en inglés para que vayan acostumbrándose. Entonces, presten atención. Esta vez vamos a dejar que
el video suene y van a escuchar. ¿Listo? Es para que practiquen su inglés en medicina también. Pneumonia is inflammation in your lungs caused by an infection. You have 2 lungs, one on each side of your chest. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon, and when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels, called capillaries, surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries. Then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. If you have pneumonia, your airways or lungs have an infection caused by germs, such as bacteria, viruses, fungi, or parasites. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. Hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you may expel them by coughing. Sometimes germs make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. Normally, cells of your immune system attack these germs, which keep them from making you sick. However, if your immune system is weakened due to age, illness, or fatigue, pneumonia-causing germs can overwhelm your immune cells and begin to multiply. Your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying germs. The inflammation causes your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. If you have lobar pneumonia, one lobe of your lungs is affected. If you have bronchopneumonia, many areas of both lungs are affected. Pneumonia may cause the following symptoms: difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. Pneumonia can lead to serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. Bacteremia occurs when the bacteria causing your pneumonia move into your bloodstream, where they may travel to infect other organs. In some cases of pneumonia, a large collection of fluid and pus, called an abscess, may form inside one of your lungs. If an abscess forms around the outside of your lung, it's called an empyema. Possible treatments for pneumonia include antibiotics, if the cause is bacteria or a parasite, antiviral drugs, if the cause is a flu virus, antifungal medication, if the cause is a fungus, rest and drinking plenty of fluids, and over-the-counter or OTC remedies to manage your fever, aches, and pains. If you have severe pneumonia, you may be admitted to the hospital and given intravenous antibiotics and oxygen. Muy bien. Ok, no. ¿Tienen algunas dudas? En el video se ve más o menos cómo es la parte de la fisiopatología de la neumonía. ¿Han visto cómo se veía el intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno en los alveolos? Y también cuando lo que son los cilios han intentado detener la progresión de la bacteria, pero no lo han logrado. Y la bacteria me ha desarrollado un proceso inflamatorio alveolar y ha habido la acumulación de líquido, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algunas dudas, preguntas del video.
¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, doctora. Oh, claro, doctora. Doctora, Todo bien por el momento. Dime. doctora, en qué caso de neumonía le doy antivirales? Porque dijo antivirales, ¿no? En el tratamiento. O entendí mal. Sí, en caso de una neumonía por algún tipo de virus, por ejemplo, ortomixovirus o el virus de la influenza o de la gripe, ese te puede dar y necesitas el oseltamivir y el otro se me dio ahorita, pero necesitas el oseltamivir como una primera opción para dar el tratamiento. Y decía también los antifúngicos para los fungis, que son fungis, hongos. ¿Listo? Entonces, ya van a aprender algunas otras palabras en inglés porque hay muchos videos que son muy interesantes, pero que solo hay en inglés. En algunas oportunidades, cuando yo lo vea necesario, cuando sea un inglés muy técnico o muy difícil de entender, yo les voy a hacer la traducción. ¿Listo? Pero en otros casos, ustedes van a escuchar y van a aprender algo de eso también. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos al siguiente video. ¿Recuerdan que la anterior semana les dije que íbamos a ver uno de ruidos respiratorios? Es este de aquí. Ok, igual, cuando ustedes descarguen las diapositivas que les voy a enviar al grupo, porque ustedes siempre se las ganan, entonces no hay ningún problema. También van a poder escucharlas después. Les sirve para semiología. Ok, entonces vamos a escuchar. Es del doctor, lo hemos tomado prestado. Entonces la auscultación es lo que nos permite escuchar los pulmones. Listo, tenemos los puntos de auscultación, estos son los anteriores. Tienen que ir siguiendo los números y estos son la parte de la espalda. Ahora empecemos con lo normal.
¿Listo? Entonces la clave para que ustedes puedan ir distinguiendo lo normal de lo patológico es que conozcan lo normal. Poco a poco tienen que irse acostumbrando a lo que son los ruidos respiratorios, a lo normal. ¿Han visto lo que es los pulmones normales? El sonido es muy bajito y de preferencia hasta que ustedes se acostumbren a su oído, tienen que escucharlo sin la ropa, ¿ok? Entonces pueden escuchar hasta sus mismos pulmones hasta que su oído se acostumbre a lo normal. Después de eso van a poder buscar lo patológico. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos neumonía, han visto que en algunos, por ejemplo, los roncos y los estertores decía, cuando hay líquido dentro de los pulmones. ¿Qué tenemos dentro de los alveolos en la neumonía? Líquido. ¿Qué sonido van a escuchar? Esos que han escuchado ahí, los roncos y los estertores. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de esta parte. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo?